Hola niños y niñas de séptimo año básico, espero que estén cuidándose muy bien en sus casas. Les cuento que vamos a trabajar durante esta semana con resolver ejercicios combinados de fracciones y con decimales. Pero antes tenemos que tener clarito que nos pueden aparecer uno u otro, es decir, ejercicios con muchas fracciones o con muchos decimales mezclados, ¿ya? Ahora, para poder resolver este tipo de ejercicios tenemos que tener claro cuándo convertir de fracción a decimal o de decimal a fracción. Esto lo vamos a realizar cuando hay una mayoría. Tenemos dos situaciones, o nos piden un resultado o en decimal o en fracción, o tenemos una mayoría. Por ejemplo, tenemos 5 números de los cuales 3 son decimales y 2 fracciones. Por lo tanto, nos conviene obviamente convertir todo a decimal y resolver. O al revés, tenemos 3 fracciones y 2 decimales, nos conviene convertir todo a fracción. Bueno, en cada caso tenemos que tener claro cómo convertir de fracción a decimal o de decimal a fracción. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a ver la situación fracción a decimal, ¿ya? Tenemos dos situaciones específicas en este caso. Tenemos una fracción común, tenemos tres en realidad. Tenemos una fracción común, 3/4. Tenemos un número mixto, 2 enteros, 1/2. Y también tenemos la situación de una fracción impropia, 6/5. ¿Ya? Tenemos tres situaciones de fracción que queremos convertir a número decimal. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Tenemos que recordar la base de una fracción. Una fracción siempre, pero siempre, es una división. Fracciones es una división. Fraccionar es repartir y repartir es dividir. Por lo tanto, vamos a dividir. Cuando nos dicen 3/4 es 3 dividido en 4. ¿Ya? Entonces, 3 dividido en 4, vamos a ver, el 4 en el 3 no cabe y me sobra 3. Agrego una coma, agrego un 0. 4 en el 30, o 4 por ¿cuánto me dará 30? 4 por 7, porque 4 por 7 es 28. Para llegar a 30 me faltan 2. Finalmente, como ya hay una coma, puedo agregar otro 0. 4 en el 20 serían 5, porque 4 por 5 es 20. Para llegar a 20, 0. Y ahí terminé. Es decir, la fracción 3/4 es equivalente a 0,75. Veamos qué pasa en este caso. 2 enteros, 1/2. Lo mismo. Primero, pero aquí hay un detalle. Primero, tenemos este entero. Recordemos que en un número decimal tenemos dos partes. Un entero y un decimal. Entonces, cuando nos dicen 2 enteros, inmediatamente sé que mi resultado va a tener 2, ¿por qué? Porque estos son enteros. 2 enteros, 2, ya sé eso. Ahora tengo que saber qué es lo que me falta acá. Y eso lo voy a sacar con esta división. 1 dividido entre 2. Y esto ya lo sé. 1/2 es lo mismo que 0,5. Por lo tanto, si aquí tengo 0 enteros, aquí no pongo nada. Pero aquí tengo 5 décimos, por lo tanto aquí se lo pongo. Eso quiere decir que 2 enteros, 1/2 es igual a 2,5. ¿Ya? Tengo otra fracción convertida. Y ahora, ¿qué pasa con una fracción impropia? Lo mismo, tengo que dividir. 6 dividido entre 5. ¿Ya? El 5 en el 6 cabe una vez y me sobra 1. ¿Ya? Como me sobró 1, agrego una coma y agrego un 0. 5 en el 10 sería 2 veces y me sobra 0. Es decir, que 6/5 es igual a 1,2. ¿Se fijan? Ahí tenemos fracción a decimal. Primera parte lista. Veamos la segunda parte, decimal a fracción al revés. ¿Qué sucede en este caso? También tenemos varios tipos de decimales. Nosotros vamos a trabajar principalmente con decimales finitos. ¿Qué quiere decir que sean finitos? No que sean delgados. No. Significa que son con un final, que tienen un número cerrado, un número determinado. ¿Ya? Vamos a ver algunas situaciones. Puede ser
0,52. Un ejemplo. Puede ser 3,7. Otro ejemplo. ¿Ya? Y otro ejemplo podría ser 0,032. ¿Ya? Vamos viendo entonces. ¿Cómo convierto una fracción a decimal? Perdón, un decimal a fracción. ¿Cómo convierto un decimal a fracción? Tengo que tener claro lo siguiente, que cada vez que yo tengo un número decimal, mi denominador va a ser un múltiplo de 10. Es decir, puede ser una potencia de 10, puede ser 10, 100, 1000, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que todos mis denominadores van a ser esos. Ahora, ¿puedo ir simplificando? Claro que puedo ir simplificando, pero esto solo funciona con los decimales que tienen un final, es decir, finitos. Los decimales infinitos tienen otra forma, pero no lo vamos a trabajar ahora. Veamos. Entonces, tengo 0,52. Para hacer esto tengo que pensar en lo siguiente. Primer paso. Escribir todos los números distintos de 0, sin importar estén antes o después de la coma. No, distintos de 0. ¿Cuáles son los números que sean distintos de 0? El 5 y el 2. 52. ¿Partido por cuánto? Dijimos un múltiplo del 10. ¿Pero cuál? ¿Cuál exactamente vamos a utilizar como potencia de 10? Vamos a utilizar aquel según la cantidad de ceros y según la cantidad de cifras decimales. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2. ¿Qué número potencia de 10 tiene 2 ceros? Buscamos y el 100. Eso quiere decir que esto será 52 centésimos. Pero es muy grande, profesor. Simplifiquemos, pues. Podemos simplificarlo por la mitad. Y si lo simplificamos por la mitad, me quedaría aquí sería 26 y aquí sería 50. ¿Y puedo seguir simplificando? Claro que podría seguir simplificando. Me quedaría 13/25. Y hasta ahí nomás podría llegar. Pero básicamente estoy convirtiendo este número decimal en fracción. ¿Ya? ¿Cómo lo hice? Repito, escribo el número que es distinto de 0. Luego ese número queda del numerador. Y el denominador pasa a ser una potencia de 10, que puede ser 10, 100, 1000, dependiendo de la cantidad de números que hay acá. Si aquí hay 2 números, busco una potencia que tenga 2 ceros. Veamos el siguiente ejemplo. De nuevo, los mismos pasos. Anoto el número distinto de 0. Aquí todos son distintos de 0. 37. ¿Partido por cuánto? Por una potencia de 10. Que tenga un 0, porque aquí tengo un decimal. Un 0. 10. 37 décimos. Y se acabó. No puedo simplificar esto. Se acabó. Finalmente tengo esta cantidad. Escribo los números distintos de 0. 32. 32. ¿Partido por cuánto? ¿Cuántos decimales tengo? 1, 2, 3. Entonces busco uno que tenga 3 ceros. 1000. 32 milésimos. Pero ojo, es muy grande, profesor. Simplifiquemos, pues. Simplificamos por la mitad. Y me quedaría que sería 500. Y la mitad de 32. 32, 16. Es decir, sería 16 500avos. O puedo seguir simplificando y me quedaría 8 250 y podría seguir y sería 425avos. Y hasta ahí debería llegar. Pero por lo pronto ya tengo mi número decimal. Bien chicos, este primer video buscaba explicar esto. Luego vamos a pasar a lo que es desarrollar un ejercicio combinado propiamente tal, aplicando las estrategias que les acabo de mencionar. ¿Ya? Nos vemos en otro video, chicos, y recuerden que si tienen preguntas, por favor me las pueden enviar al correo o dejarlos en los comentarios, pero siempre dejando claro cuál es la pregunta. No sirve que me diga, profesor, no entendí nada, porque sería darle una clase nueva. Y estén atentos al Instagram, porque puede ser que hagamos algunos ejercicios de la guía. Que estén muy bien.